Dios les bendiga a todos y una vez más bienvenidos a este servicio de estudio bíblico. El enfoque de nuestra iglesia y una de las misiones principales nuestras es procurar que volvamos a la palabra del Señor. Por eso los retos de memorización es una práctica regular dentro de nuestra iglesia y es algo que les recomendamos, especialmente en tiempos como este, donde uno no tiene muchas opciones. Las mejores opciones siempre van a ser aquellas que nos acerquen a más y más a la presencia de nuestro Dios. Así que le voy a pedir que vaya conmigo a la palabra del Señor y busque conmigo el pasaje que es precisamente el reto que estamos proponiendo, que es en 2 de Corintios, en el capítulo 10, y vamos a tratar del verso 3 al verso 5. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al verso 5, porque puede ser que al usted leerlo, la primera impresión no sea tan clara, o la primera impresión que usted tenga del pasaje no sea tan profunda. Por eso es que es necesario estudiar la palabra del Señor. Es impresionante cuántas veces nosotros estudiando la palabra del Señor en pasajes que hemos escuchado una y otra vez, de momento, porque viene sobre nosotros el Espíritu Santo y nos abre el entendimiento, descubrimos verdades profundas dentro de pasajes que hasta ese momento nos habían parecido quizá menos de lo que vemos entonces cuando el Señor nos lo revela. Y esperamos que esa sea la experiencia de cada uno de ustedes en esta noche, cuando vemos ese maravilloso pasaje que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar. Padre bueno, danos sabiduría, danos entendimiento, danos amor por tu palabra, Señor, y permite que cale, Señor, hasta lo más profundo, que llegue, Señor, y nos ministre hasta el tuétano de los huesos. Y que tu verdad, Señor, haga conforme aquello para lo que es enviada, Señor. Glorifícate en nuestra vida, dándonos sabiduría, dándonos poder, Señor, y amor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Si le fuéramos a poner un título al estudio de esta noche, sería ¿cómo luchar contra esta situación? ¿Cómo luchar contra esta situación? El asunto es, hermano, que definitivamente cuando uno pone un título como ese, lo primero que viene a la mente es el COVID-19, el coronavirus, porque parece ser que esa es la lucha que el mundo entero ahora tiene. Pero si piensa bien por un momento, ese título no aplica solamente a la situación general del mundo, sino que la idea o la intención de ese título, que a la vez es una pregunta, o sea, ¿cómo luchamos contra esta situación?, es algo que aplica no solamente a lo que está pasando en el mundo entero, sino a cualquier situación, la que sea, por la que tú estás pasando el día de hoy, aparte de esa amenaza del virus que anda rondando el mundo. Porque en verdad lo que estamos viendo, o lo que vamos a ver en este pasaje de la Escritura, es que nosotros formamos parte de un ejército. Desde el momento en que tú le diste tu corazón a Jesucristo, entraste a ser parte del ejército de Dios, que automáticamente implica que nosotros estamos, si no en guerra, listos y dispuestos para tenerla.
Y esa es la realidad de nosotros, seamos cristianos o no. Hay una guerra. Antes del virus ya había una guerra. Por eso es que esta palabra es pertinente para todos nosotros, cualquiera sea la situación. Porque ¿cómo luchar contra esta situación? Para la mayoría de los jóvenes hoy, el asunto del virus no representa una amenaza mortal mayor. Por lo tanto, para ellos, luchar con la situación puede ser lo que tiene que ver con la falta de trabajo y por ende la falta de ingreso, el encierro, el no poder hacer o llevar a cabo las actividades, no poder reunirse y compartir como de costumbre, no estar celebrando una noche como esta, eso que se llama el viernes social. Mire, mi hermano, lo que estamos celebrando ahora, esto que usted está viviendo con nosotros, mientras estamos celebrando este servicio, este es el viernes social de verdad. Esta es la celebración más maravillosa que puede haber cuando nos juntamos en uno para escuchar palabra de Dios y recibir de parte del Señor algo que sea para nuestro bien. Esto es el verdadero viernes social. Este es el verdadero happy hour. Esta es la hora feliz, la hora en que nosotros podemos ser edificados por el Espíritu Santo de Dios mediante el conocimiento de su palabra. Pero la preocupación para muchos puede ser esa. La preocupación para muchos también puede que no tenga ni siquiera que ver con el virus. Porque antes de que el virus llegara, ya el hogar se estaba deshaciendo. La relación estaba prácticamente disuelta. Los hijos y la relación familiar destruida. Y esto lo que vino fue añadirle a ese problema todavía más temor, más dolor, más lucha encima de la lucha. Hay muchos que están escuchando ahora que ya estaban envueltos en una guerra antes de que llegara esto con lo que el mundo entero está batallando. Sea cual sea la situación, sea cual sea la condición, sea cual sea la guerra, esta palabra es pertinente para cualquier situación. No solamente es pertinente o que aplica, sino que es necesaria, porque esta palabra lo que nos da a nosotros es la solución a cualquier problema. Pero empecemos con el verso 3. Si se une conmigo nuevamente en la lectura, y en este capítulo 10 de 2 de Corintios, dice el verso 3: pues aunque andamos en la carne, y esa expresión puede que no sea difícil de entender, pero por si acaso uno no la puede captar de momento, que es eso de que andamos en la carne, es que nosotros estamos en un mundo que es físico, en lo material, aunque andamos en algo en lo que podemos ver, oír, gustar, sentir, oler. No militamos según la carne. Y este es el asunto, que desde que comienza ese verso se establece claramente que aunque nosotros estamos en esta condición que llamamos en la carne, que somos seres humanos todos nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor, y si tú no has creído en el Señor, no has puesto tu fe en Él, si estás batallando solo, porque todo el mundo está en una batalla, solamente que nosotros estamos del lado no del que va a ganar, sino del que ya ganó. Jesucristo ganó la batalla en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él se sacrificó a sí mismo. Él peleó nuestras batallas y ganó no solamente las batallas, sino que también ganó la guerra contra nuestro enemigo, el diablo, y venció a nuestro otro enemigo, la muerte, muriendo Él por ti y por mí en la cruz. El que es de Cristo pertenece al ejército de Cristo, al ejército del cielo, y nosotros estamos en el ejército ganador. El que no tiene a Cristo está peleando solo, y contra él, de todas maneras, tiene a los mismos enemigos, el diablo y la muerte. Y contra eso solo no se puede pelear con la esperanza de alguna vez ganar. Nadie gana si no es por Jesucristo. Entonces, cuando entramos en ese verso, aunque andamos en este cuerpo de carne y estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, nosotros no militamos
según la carne. Esa palabra militamos, obviamente nos lleva a la palabra militar, y lo que quiere decir es perteneciente o relacionado con las fuerzas armadas y la guerra. Es aquello que pertenece o se relaciona con un ejército y la guerra. O sea, nosotros pertenecemos a un ejército y peleamos una guerra que no es de carne. Esto no se pelea en esta carne. También la palabra militar, por extensión, indica que se es muy disciplinado y estricto. Y eso nosotros lo sabemos de todos los ejércitos. Porque si hay algo que distingue a cualquier ejército, es la palabra disciplina. Y en el ejercicio de esa disciplina se es muy estricto. Si los hombres hacen esto para formar un ejército con el cual pueden ir a la guerra con alguna esperanza de obtener una victoria, ¿cuánto más nosotros que militamos ahora no según la carne, no físicamente, sino que pertenecemos a otro ejército, no vamos a ser disciplinados en ese ejército al que nosotros hemos sido llamados? Porque el asunto es este, que es que a nuestra disposición ahora, porque pertenecemos a un ejército espiritual, a nuestra disposición ahora hay un arsenal. Y usted sabe lo que es un arsenal. Hay un arsenal de armas a nuestra disposición. Pero escúcheme bien, porque si no se es disciplinado y estricto, entonces lo que se va a hacer es descuidado. Y lo peor del mundo es que usted tenga un arma en la mano y la maneje de forma descuidada. Porque entonces no va a servir al propósito para el que se la entregó. De hecho, se puede convertir en algo peligroso. Hay un arsenal que está a nuestra disposición. Pero nosotros tenemos no solamente que conocerlo, sino saberlo manejar. Y de eso se trata estos 3 versos. Por eso es que es tan conveniente que nosotros los aprendamos. Grábese estos 3 versos y luego envíenos, hermano, el video, usted diciendo de memoria estos versos que le confirman a usted, al ejército que usted pertenece y las armas que usted tiene y cuán poderosas son. Métase la palabra de Dios en el corazón. Nuestra hermana Marisela Marín nos envió el video de Segunda de Crónicas, capítulo 7, del verso 14 al 16. José, y aquí todo el mundo tiene dueño, ese es el de Candy. Nos envió él repitiendo estos versos, hermano, del verso 3 al verso 5 de memoria. Hágase eco de nuestros hermanos y grábese estos pasajes y háganos partícipe de ellos. Pero escuche bien, hermano. El verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando dice que las armas de nuestro ejército no son carnales, automáticamente, hermano, nos tenemos que ir a un pasaje de la Escritura muy conocido por todos nosotros, pero que de verdad nos revela qué armas son estas que no son carnales. Y es en el libro de Efesios, en el capítulo 6, del verso 10 en adelante, o del verso 10 hasta el verso 22, donde dice: por lo demás, hermanos míos, escuche bien, porque en el verso 10 comienza diciendo así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos en Efesios capítulo 6, verso 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego de eso sigue una lista. Vamos a estar pregando con ella ahora. Pero si se va conmigo un solo momento al verso 18. En el verso 18 de Efesios 6
le dice cómo usted se va a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. En el verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces acá dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Allá el verso 18 te dice cómo lo vas a hacer. Y te dice, orando. Es orando. El verso siguiente dice, el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces la otra pregunta es, ¿cómo yo me visto? Váyase al verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y entonces, si usted se fija, cada uno de los principios o preceptos que usted ve ahí en Efesios capítulo 6, desde el verso 10 hasta el verso 17, en cada uno de esos versos, porque luego dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Oiga, contra lo que nosotros estamos peleando, un ejército espiritual mayor, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y cuando acabe todo, habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cómo uno hace eso? Verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y entonces a cada uno de los principios que aparecen aquí dentro de este pasaje tan conocido, que es la armadura del creyente, o sea, donde se nos dan a nosotros herramientas, no solamente para nosotros podernos proteger, sino también para nosotros poder atacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También se nos da la forma de hacerlo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y esa es la instrucción para entonces uno poder usar todo aquello de una manera efectiva y eficiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia, escúcheme bien, hermano, cuando dice carnales, la palabra carnal, lo que quiere decir es que nuestras armas no son físicas, no son corpóreas. Contra lo que nosotros estamos peleando no es contra el coronavirus. Nosotros estamos peleando con un ejército invisible, sumamente poderoso, que tiene como su jefe al diablo y se compone de todo su ejército demoníaco, que ha querido destruir al mundo antes del virus, y después del virus lo va a querer seguir destruyendo también. Contra eso es que nosotros estamos peleando. Contra eso no se puede pelear físicamente. O sea, ¿cómo voy a luchar con esta situación? No es con los puños, no es con las manos, no es yendo o haciendo, no hay forma. Y especialmente en este tiempo lo estamos aprendiendo de una manera sumamente dura. No hay a dónde ir, tampoco hay que hacer. Pero yo estoy aquí para decirte lo que sí podemos hacer y lo que sí tenemos que hacer en un tiempo como este para vencer esta situación. ¿Cuál situación? Tu situación, mi situación, la situación mundial, la situación que sea. Porque esto estaba presente antes de que el coronavirus llegara. Esto estaba presente antes de que tu vida se complicara. Esto estaba presente antes de que tu matrimonio se viniera abajo. Esto estaba presente antes de que tus hijos se dañaran. Esto estaba presente antes de que tú te enfermaras. Estas herramientas estaban ahí presentes y disponibles para nosotros. No son físicas, no son corporales, no son temporales. Porque cuando dice carnales, eso es todo lo que son, cosas temporales. Son externas. Cuando dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, lo que está diciendo también es que son espirituales, porque lo espiritual es opuesto a lo carnal. Las armas, cuando son carnales, son débiles, son frágiles y son imperfectas. Las armas carnales nunca van a poder resolver estos problemas que son espirituales. Puedes tratar, como ya lo has hecho, puedes tratar de distraerte, puedes tratar de hacer cosas,
Puedes tratar comprando desmedidamente o hacerlo de forma compulsiva para tratar de sentirte mejor. Puedes comer desmedidamente, como ocurre con tantísima gente cuando tienen problemas de ansiedad, que lo que les da es con comer, y especialmente en tiempos como este, cuando no hay nada más que hacer. Entonces lo que les da es con comer. Ninguna de estas cosas va a poder resolver los problemas que solamente se pueden resolver peleando con ellos con las armas espirituales. Las armas de nuestro ejército no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, escucha bien, que lo que está diciendo es que estas armas que se han puesto a nuestra disposición, y ya te mencioné una, que es la oración. Estas armas que se han puesto a nuestra disposición son poderosas, pero son poderosas en Dios, porque provienen de Él. Él las ha puesto a nuestra disposición. Él es el jefe de nuestro ejército. Él provee las armas. Y lo más maravilloso es que nos enseña a usarlas para que nosotros veamos el resultado que esperamos y recibamos la bendición que Él tiene para nosotros. Pero tenemos que estar de su lado y dispuestos a ser disciplinados para con nuestro Dios en aquello que Él está poniendo en nuestras manos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido negligentes por tantísimo tiempo en las cosas divinas, en las cosas que tienen que ver con nuestro Dios? Escuchaba a un pastor predicar en la radio en estos días y precisamente hablaba del asunto de la oración y mencionaba casos de personas que quizá dijeran, porque tiene gente así en su congregación, que eran, pero es que yo no acostumbro a hacer eso muy a menudo. ¿Y sabe la respuesta que le dio? Le dijo, pues empieza. Y a mí me supo bien, hermano. Le digo, ¿no acostumbras a hacerlo a menudo? Pues empieza. Este es el tiempo para hacerlo. Ahora no hay otra cosa. Y tenemos que volver a los principios, hermano. Tenemos que ahora volver a aquello por donde debimos haber empezado. Que es nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios y cómo llegar nosotros a ella. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y nosotros tener, hermano, ese deseo de cumplir la voluntad de Dios de tal manera que nos podamos, que Él se pueda sentir, hermano, regocijado de nosotros como parte de su ejército, usando con destreza las armas que Él ha puesto a nuestra disposición. Esas armas son poderosas en Dios, pero escucha bien, para la destrucción de fortalezas. Hay problemas en tu vida, en la mía. Hay problemas que se vuelven fortalezas. En Puerto Rico hay un edificio, se le conoce como la mansión ejecutiva, el Palacio de Santa Catalina, pero su primer nombre fue la Fortaleza. Es donde ahora viven los gobernadores cuando son electos. Pero la Fortaleza fue su primer nombre porque cuando se construyó como un fuerte para proteger la entrada a la bahía de San Juan, protegerlo del enemigo. Le levantaron 4 muros altos, pusieron adentro 2 torres y también había allá adentro una prisión, de tal manera que pudieran defender esa posición contra una invasión enemiga. Y eso está bueno cuando es uno el que está defendiendo la posición. Pero cuando se trata de tu vida y la mía, y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, es que hay situaciones en nuestra vida que se convierten en fortalezas. Se convierten en lugares donde no se puede entrar porque están apertrechados de tal manera que librar al que esté dentro, porque en la fortaleza, ya en el edificio que le estoy hablando en Puerto Rico, adentro hicieron una prisión. Nunca se llegó a usar, pero había una prisión.
Y la idea era cuando atraparan al enemigo, meterlo allá adentro y de ahí no podía salir. Ahora hay unas fortalezas, pero son fortalezas que ha plantado el mismo diablo. Es Satanás que levantó un muro de contención por donde no se puede penetrar para ser libre. Sin embargo, el Señor nos está diciendo ahora, porque cómo uno lucha con esa situación. Si es una fortaleza, es impenetrable. El diablo está metido ahí, haciendo como él quiere. Te tiene cautivo y no te suelta. Y tal parece que no pudieras ser libre de ninguna manera. Pero mira que hay solución y que hay salida, porque Dios ha provisto unas armas. Él las ha provisto, son poderosas en Él, no en nosotros, en Él, para destruir cualquier fortaleza. Y que el que esté adentro pueda ser libre. ¿Qué fortalezas son estas? ¿O de cuáles fortalezas estamos hablando? ¿O cómo comenzamos nosotros a destruir esto y de qué manera? El verso siguiente lo dice, verso 5. Ya estoy en el verso 5. ¿Cómo lo hace Dios? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora escucha bien, porque donde comienza el diablo a hacer su fortaleza y probablemente donde más arraigada está esa fortaleza es precisamente en tu mente. Ese es el campo de batalla de Satanás, la mente del ser humano. Lo podemos ver claramente en ese verso 5, porque si te fijas, aparecen palabras, cuando dice derribando, dice argumentos. Y argumentos, hermanos, son pensamientos, son razonamientos. Argumentos son planes, pero que se hacen en la mente. Quiere decir que el problema y la fortaleza, en inglés de hecho fortaleza le llaman stronghold, y me gusta esa palabra porque no la usa junta, no dice stronghold, dice stronghold, sino que hay un agarre o un aprisionamiento fuerte, fortalezas. Comienza en el pensamiento, comienza con argumentos, comienza con razonamientos que no son de Dios, mentiras que el mismo Satanás pone en la mente. Y cuando la persona la cree o la recibe o piensa que eso es, automáticamente queda prisionero en su mente, aunque lo que lo rodee no sea así. Es una prisión, es una fortaleza. Y para ese pensamiento hoy hay libertad en el nombre de Jesús, porque el Señor ha provisto esas armas poderosas para derribar eso, para destruir eso. No solamente usa la palabra argumentos, sino que usa la palabra también altivez. Las armas que nosotros usamos derriban esos argumentos que hay en la mente, pero derriban también la altivez. Y esto es un problema que tenemos mucho, y quizás muchos de nosotros los cristianos también. Y altivez no es otra cosa que o tiene altivez aquel que se exalta a sí mismo. Eso es un altivo, uno que se exalta a sí mismo, o que tiene un concepto de sí mismo tan elevado que él se ve por encima de todo. Ese es hermano gemelo de la soberbia. El altivo y el soberbio son hermanos gemelos.
Porque entonces la persona siempre tiene la razón, por lo tanto el argumento en su mente defiende lo que él piensa y no acepta ni reconoce lo que Dios dice. Eso se rompe ahora en el nombre de Jesús. Tú no tienes la solución para ningún problema. Si hay algo que está demostrando esta situación en el mundo entero ahora, que no es lo que tú digas ni como tú quieras, ni las cosas se hacen a tu manera, que hay un Dios en los cielos que es el único que tiene poder para librar al hombre de cualquier situación y de cualquier problema, de cualquier miseria. Y ese todopoderoso Dios ha provisto unas armas que son poderosas en Él, que vienen de su presencia, y buscándolo a Él es como solamente nosotros vamos a tener acceso y poder saber cómo usar estas cosas para nosotros ser libres primeramente en nuestra mente. Y se van a ir los argumentos y se va a ir la altivez, porque esos argumentos lo que hacen es que se levantan contra el conocimiento de Dios. Todo aquello que nos aleje de Dios definitivamente no viene de Él. Y hay cosas que nosotros pensamos que son buenísimas, pero si no te acerca a Dios, si lo que hace es que te exalta a ti por encima de lo de Dios, eso no viene de Él, eso es para ser desechado. Pero las armas que el Señor pone a nuestra disposición, lo que van a hacer hoy es tomar nuestra mente y ponerla, enfilarla en el lugar correcto y en la dirección correcta. Y la dirección correcta es una sola, se llama Jesucristo. Hoy el Señor toma nuestro pensamiento y con esas armas de esta milicia santa a la que nosotros pertenecemos, nos va a poner a nosotros a caminar en dirección a Él para nosotros recibir de Él toda clase de bendición. Ahí sí que vamos a poder vivir el Salmo 91 en la presencia del Señor, al abrigo del Altísimo. El poder de estas armas dice que destruye fortaleza, derriba los argumentos, derriba la altivez, todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, y lleva entonces cautivo el pensamiento. Todo esto es en la mente. Lleva nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¡Wow! ¿Qué clase de armas más maravillosa es esa? O sea, algo que se va a poder meter en mi mente, que la va a enderezar, la va a limpiar, la va a enfilar hacia donde tiene que enfilarse, que es hacia Dios. Y mi pensamiento ya se va a ir derechito cautivo. Él va a ir derechito y mi pensamiento es Cristo. Es Cristo. Y el diablo gritando por allá, ¡no! Y yo, para Cristo. Es Cristo. Yo quiero esas herramientas. Quiero saber usarlas. Quiero poder usarlas para vencer. ¡Wow! ¿Qué herramientas? Porque entonces la pregunta es, ¿y cuáles son entonces las herramientas? Ya mencionamos una, hermano. Y esto es parte de la vida de la iglesia, desde que la iglesia existe. Le voy a decir más, desde Adán, esto ha sido parte de la vida de todo aquel que cree. La respuesta para la pregunta, entonces, ¿cuáles son esas armas y cómo se usan? Es la respuesta más sencilla del mundo, porque es lo que nosotros hemos venido practicando una y otra vez desde que le dimos nuestro corazón a Jesucristo. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que yo aprendí cuando mi papá se convirtió y nos llevó a la iglesia era que a Dios se le servía con boa. Y yo escuché aquello la primera vez y decía boa. Y lo que me vino a la mente fue una culebra. Yo, bueno. Y empezaron a explicar que boa era Biblia, oración y ayuno. Años después, ahora yo pastoreando esta iglesia, sigo creyendo que las armas esenciales del ejército de Dios, de todo aquel que cree en Jesucristo, son las mismas que siempre han habido y tienen el mismo poder que siempre han tenido. Falta que nosotros, hermanos, las abracemos y las usemos para la gloria de Dios y nuestra bendición. ¿Cuáles son las armas, hermano?
Boaz. Y nosotros aquí en Berea le añadimos una letra más que yo creo que es indispensable. Porque es Biblia, oración, ayuno y congregarse. Ay, pastor, pero uno no puede congregarse. Muy cierto. Pero escúcheme bien, porque viene el día en que nos vamos a poder congregar de nuevo. Entonces vamos a ver si vamos a usar esa arma poderosa de parte del Señor. Pero entonces veamos estas armas. Veámoslas. Porque entonces pasa o puede pasar, hermano, lo que ocurrió con un hermano muy conocido de nosotros, muy amado también. Él es pastor y es consejero familiar. En una ocasión, en una sesión de consejería, él está hablando con la señora de la casa y dándole el consejo para poder remediar la situación en su hogar. Y él le dijo: hermana, para esto lo que hay que hacer es orar. Lo que hay que hacer es orar. La respuesta que vino del otro lado fue: ¿no me puede dar algo que sea más? Y no me acuerdo la palabra ahora. Algo más práctico. ¿No me podrá dar algo más práctico? O sea que para esa persona, y estamos hablando de alguien que era cristiano, para esa persona, orar era algo como que es parte de la liturgia cuando uno viene a la iglesia, parte de la costumbre, de las cosas que uno hace cuando uno viene al templo, que son esas cosas en las que uno se envuelve por 2 horas, un domingo, y después el resto de la semana, pues entonces me dedico a hacer las cosas que verdaderamente son prácticas. Mira, hermano amado, lo más práctico que puede existir en el universo para nosotros alcanzar la benevolencia de nuestro Dios, y mi Dios es real, hermano. O sea, Dios salva, Dios sana, Dios liberta, Dios llena con su presencia, Dios reparte a cada cual como Él quiere de manera sobreabundante. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a alcanzar, hermano? Si no es haciendo uso de esas armas maravillosas que Él ha puesto a nuestro favor, a nuestra disposición, que son la Biblia, la oración, el ayuno y congregarse. Una de las cosas que más se ha, en inglés dice neglect, en las que hemos sido negligentes nosotros los cristianos, especialmente occidentales, en las últimas décadas, hermano, ha sido lo que tiene que ver con la palabra de Dios. No hay un peligro más grande. Eso es una opinión puramente personal, hermano. Quizá haya muchos que la compartan conmigo, quizá no. No hay un peligro más grande, hermano, para el pueblo de Dios que la abundancia. Porque en la abundancia a uno se le olvida quién es el que provee. En la abundancia uno tiene la tendencia a descuidarse, hermano, no solamente en la fe, sino en la devoción también. En la abundancia, hermano, uno piensa que ha sido por esfuerzo propio o por capacidad que uno ha alcanzado ciertas cosas. En la abundancia estamos en un peligro terrible. Y la abundancia que ha habido en las últimas décadas en esta nación ha llevado a muchos de nosotros los cristianos a descuidarnos en esto tan poderosísimo que es la palabra de Dios. La Biblia, hermano, es esencial. Es un arma esencial en nuestra lucha para nosotros derribar, hermano, esas fortalezas que hay en la mente. No hay nada como la palabra de Dios, que es la verdad, para echar fuera la palabra del diablo que metió alguna vez en tu mente y echarla fuera, sacarla en el nombre de Jesús y sustituir la mentira por la verdad. Por eso en 2 Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16 y 17, dice toda la escritura. Y cuando dice toda la escritura, es toda la escritura. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el poder de esa palabra. Y en Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y
que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios descubre, saca a la luz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Eso lo dice la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y eso viene por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos aclara el pensamiento. La palabra de Dios libera nuestra mente. El conocimiento de la palabra de Dios se nos mete a nosotros por dentro y va transformando de dentro hacia afuera. Es esencial, hermano, que usted sepa manejar esa arma poderosísima del cielo, que es la palabra de Dios. A fin de cuentas, hermano, cuando vemos la armadura del creyente en Efesios capítulo 6, terminando ya la armadura, dice, y tomad el yelmo de la salvación, y dice entonces, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Déjeme decirle algo en cuanto a eso. Mientras más palabra de Dios usted tiene, más defensa usted tiene. Hay personas que dicen, no, que yo tengo el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano, que tienes el Espíritu Santo. Pero ¿cuánto conocimiento de la palabra tú tienes? Porque la palabra es lo que usa el Espíritu como espada. En la armadura del creyente de Efesios capítulo 6, todo es para proteger el cuerpo. Es para protegerse, es para defenderse. Pero para la ofensiva, lo que hay es la palabra de Dios. Y dice que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Quiere decir que si tú tienes mucha palabra de Dios, tú lo que tienes es un espadón ahí para poderte defender. Si tú tienes poco conocimiento de la palabra de Dios, entonces lo que tienes es un cuchillito o una navaja. Y con eso te puedes defender. Pero si el arma del otro lado es más fuerte que la tuya, no vas a tener defensa, aún teniendo el Espíritu. Te voy a decir algo más. Dios no hace adivinos. Tener la palabra de Dios, por eso el énfasis en memorizarla. Por eso el énfasis en leerla y en estudiarla. Porque si tú necesitas defensa, si estamos hablando de una persona que no sabe leer, que vive en una selva por allá y está recién convertido, a ese Dios lo defiende de cualquier manera la que sea y se le aparece y hace por él lo que usted no se imagina. Pero a nosotros, que nos ha sido dado el gran privilegio de tener a la mano la palabra de Dios, y que en la mayor parte de nuestras casas no hay una, sino más de una Biblia rodando por allí en algún lugar, que se abre, si es que se abre, solamente una vez a la semana, el domingo, en el día del servicio. Para nosotros, hermanos, no hay excusa para no tener el conocimiento de Dios a través de su palabra. Entonces, cuando necesites defensa, usando el arma más poderosa que existe en el universo para la ofensiva, para contraatacar al diablo, no vas a tener cómo defenderte. Por eso lo esencial de nosotros abrazar esta arma del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pídele a Dios que te dé fuerza y que te dé sabiduría para tú entrar en su palabra. No le pida que te dé tiempo hay ahora para hacerlo. No diga que a ti no te gusta leer. Dile al Señor que te ponga el gusto por la lectura. Porque si estás leyendo los comentarios en Facebook y todas las cosas que ponen y en los otros medios, quiere decir que tú no tienes problemas para leer. Tienes problemas para leer la palabra de Dios. Entonces pídele a Dios que te dé la fuerza para leer su palabra, porque ese es el arma que te va a defender a ti del ataque del diablo, que está viniendo y que viene. Así que ese es un arma maravillosa, Biblia. Le sigue o le acompaña a la Biblia, porque no hay armas más poderosas que esta en el universo, hermano. La oración.
O sea, sin oración, hermano, no se logra absolutamente nada. Y si algo se logra, va a ser temporero. El resultado no va a ser duradero. La oración es esencial en la vida de no solamente el creyente, de todo aquel que se quiera acercar a Dios. Para acercarse a Dios hay que hablar con Él. Y hablar con Dios es orar. No voy a abundar mucho en el asunto de la oración porque le voy a decir un verso. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Es uno de los versos más cortos de toda la Escritura. Dice, orad sin cesar. Ahí tenemos una herramienta que es tan poderosa y es tan maravillosa que lo que dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:17 es que eso lo hagas sin cesar. Eso no quiere decir que vas a cerrar los ojos todo el tiempo, eso no quiere decir que te vas a arrodillar todo el tiempo. Eso quiere decir que todo el tiempo tú vas a estar en comunión, que es lo mismo que decir, cuando dices comunión, es comunicación con Dios. Nosotros estamos abundando ahora mismo todos los martes en los servicios de oración. Estamos haciendo o trayendo un mensaje sobre, los últimos 2 han sido sobre cómo orar. Lo puedes conseguir aquí en los medios, en la grabación de los programas de Facebook o en YouTube, sobre cómo orar. Y este próximo martes vamos a estar hablando sobre el poder de la oración. Así que para más detalles sobre esta arma maravillosa, este próximo martes a las 7:30 vamos a estar hablando de ese asunto, el poder de la oración. Estas son las armas que Dios ha puesto en nuestra mano: Biblia, oración, ayuno. El ayuno. Oiga bien, ¿por qué es esencial el ayuno? ¿Por qué el ayuno es parte de la devoción del cristiano? Todos nosotros tenemos que estar de acuerdo en algo, sea quien seas. No importa cuán espiritual seas, y de hecho, mientras más espiritual es la persona, más Biblia, más oración y más ayuno esa persona sabe que necesita. No es que usted va a llegar un día que no, ya yo oré suficiente. Usted nunca va a orar suficiente. Usted nunca va a tener, hasta que Cristo venga, el conocimiento suficiente. Y usted nunca va a haber ayunado lo suficiente para hacer lo que el ayuno hace. Que es que le dice a la carne, ayunar es decirle a la carne, no, tú te vas a someter ahora al influjo del Espíritu, a la influencia del Espíritu Santo. Sobre este asunto en particular, sí le voy a leer unos versos, porque es necesario entender el asunto del ayuno, y quiero extender también una invitación. Nuestro hermano Alexis Toro convocó un ayuno entre el grupo de caballeros de la iglesia. Yo estoy extendiendo la invitación ahora para todo aquel que quiera unirse en esta cadena de ayuno. Y usted lo que va a hacer es que usted va a mandar un mensaje: me uno a la cadena de ayuno, y diga qué día usted va a estar ayunando para el Señor. Porque estos problemas, hermanos, y todas estas situaciones, y los que fueron antes y los que vienen después, con lo que se resuelve es con Biblia, oración y ayuno. Ahora, ¿por qué el ayuno? Cuando hay tanta gente, y necesito enfatizar en esta arma maravillosa y poderosa del Espíritu Santo en manos de todo aquel que cree, necesito enfatizar sobre ella, porque hoy en día, hermanos, ha habido toda clase y diversidad de disparates dicho en lo que tiene que ver con el ayuno. Le voy a dar una definición sencilla, hermano, de lo que es ayunar. Y escúchame bien, y la puede corroborar luego en el diccionario como usted quiera. Ayunar es dejar de comer. Punto. Dejar de comer. Voy a entrar en ese punto un poco más adelante. Quiero entrar primero en lo que dice la palabra del Señor sobre el ayuno. Vaya conmigo a Isaías capítulo 58. En Isaías capítulo 58, y ese es el capítulo del ayuno, hermano, un pasaje maravilloso. Solamente vamos a leer del verso 1 hasta el verso 8, y escuche bien, hermano, y anote bien. Isaías 58, del verso 1 al verso 8. Yo les recomiendo el capítulo completo. De hecho, les recomiendo el libro de Isaías completo. De hecho, les recomiendo la palabra de Dios completa. Pero del verso 1 al verso 8
de Isaías 58 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Oiga cuál era la rebelión y oiga cuál era el pecado. Verso 2. Que me buscan cada día. ¿Y qué rebelión puede ser esa? ¿O qué pecado puede haber en eso? Y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Ah, ahora entiendo. Buscaban al Señor cada día y querían saber los caminos de Dios, pero venían con una actitud como si no hubieran hecho nada malo. Oh, es que no, yo soy tan bueno. Oh, es que yo ayudo tanto. Oh, es que yo me esfuerzo tanto. Oh, es que yo soy tan bueno. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. A Dios uno se acerca humillado. A Dios uno se acerca reconociendo su condición. A Dios uno se acerca arrepentido y pidiendo perdón por sus pecados. Y si usted piensa que no ha pecado, arrepiéntase que con eso ya pecó. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiesen hecho justicia y que no se hubieran alejado de la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen? Estoy en el verso 3. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Escucha la respuesta de Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Oiga bien, hermano. Estaban ayunando, pero estaban haciendo mal. La motivación era equivocada. El método era equivocado. La forma en que lo estaban haciendo, todo estaba mal. Y lo peor, lo que peor estaba, era la disposición del corazón. Porque cada quien lo que estaba buscando era su propio gusto. No era agradar a Dios. No era decirle a la carne, no, hasta aquí, que yo lo que necesito es presencia de Dios en mi vida. Yo lo que necesito es el Espíritu Santo de Dios. Yo lo que necesito es que Dios extienda su mano y me toque a mí. Y me cambie a mí. No. Se acercaban como que fuera la mejor gente del mundo. Y ayunaban. Ah, y también lo publicaban, hermano. Escuche bien. Verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y Dios le está preguntando, ¿es así? Que se note que tú estás en ayuno, que pongas la cara larga y que todo el mundo se entere, ay, pobrecito, qué espiritual, está ayunando, está separado para Dios. No lo toquen, déjenlo quieto, que ese hombre está en la presencia. ¿En qué presencia? ¿Con qué actitud? Verso 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Oiga, dice, si tú ayunas así, mira lo que va a pasar. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Oiga bien, ¿cuál es el ayuno del Señor, hermano?
Este es el ayuno del Señor. Desatar las ligaduras de impiedad. Deje de comer para que se desaten de usted esas ligaduras de impiedad, de cosas malas. Soltar las cargas de opresión. Cuando usted le dedica ese día al Señor, o esos días al Señor, el tiempo que usted crea, que el Señor ponga en su corazón, es para soltar esas cargas. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Dejar ir libre al quebrantado. Los quebrantos casi siempre se asociaban con la salud. Quebrantos de salud. Vamos a ayunar delante del Señor. No solamente por el tuyo, sino por el ajeno también, para que Dios sane. Y que rompáis todo yugo. Y el que tiene un yugo, sabe que lo tiene. El que está ligado a algo malo, sabe que está ligado a algo malo. Y sabe lo que es. Y por medio del ayuno, ese yugo se rompe y queda libre. Ahora, ayunar es dejar de comer. La definición sencilla de cualquier diccionario. Pero nosotros en este tiempo, hermano, hemos hecho doctrinas y hemos dicho cosas del ayuno que en verdad no son ni siquiera escriturales, que no aparecen en la escritura. Ayunar es dejar de comer, no consumir alimentos por un tiempo determinado. Déjeme decirle algo. Hay mucha gente que dice, no puedo ayunar. Y yo entiendo, si usted tiene una condición de salud crónica que demanda de usted, que usted consuma alimentos en su momento, eso lo podemos entender, hermano. Pero usted quiere dar un paso de fe y dedicarle al Señor en ayuno, el tiempo que sea, o dedicarle el desayuno, por ejemplo. Señor, te voy a dedicar este desayuno, porque ya a las 10:30 de la mañana usted tiene que comerse algo, porque si no le sube el azúcar o le baja o algo le pasa. Y quizá usted se sorprenda de cómo el Señor le bendice, dándole una fortaleza que todavía a mediodía usted dice, no, pero yo puedo aguantar, yo no siento nada. Y cuando usted viene a ver, le dedicó un día completo al Señor y de eso será una bendición tan maravillosa para su vida. No le estoy diciendo que no deje, que se deje de tomar medicamentos ni nada de esas cosas. Usted siga las reglas del médico. Pero estoy diciendo, si usted no puede ayunar por alguna razón, váyase delante del Señor y pídale que le permita, aunque sea una hora, dedicársela a Él en ayuno. Pero si usted puede dedicarle el día, porque usted no tiene ninguna condición de salud, dedíquele el día. Ahora, si usted dice, no, yo no puedo ayunar porque es que me hace falta el café, entonces tú eres esclavo del café, necesitas ayunar más que nadie, para que el Señor rompa esa atadura. Porque entonces es una atadura. Si no puedes ayunar delante del Señor, porque el café no te deja, pues entonces ese es el que te domina a ti. Entonces es más necesario poder ayudar. Ahora escúcheme bien, hermano. Que se han dicho cosas sobre el ayuno que no son ciertas dentro de lo que nosotros vemos que es la doctrina del ayuno. Esto es una doctrina, esto es una enseñanza bíblica, esto es una herramienta divina, un arma espiritual de Dios para nosotros. Pero en estos días yo recuerdo que leí una noticia, no recuerdo si fue un periódico cristiano o una revista cristiana, donde decía que en un lugar tal habían no sé cuántas personas que habían estado 40 días en ayuno, y a mí hasta vergüenza me dio. Porque yo nunca he estado 40 días, yo he estado varios días en ayuno, pero nunca he estado 40 días en ayuno. Y yo decía, wow, hay tanta gente en esa iglesia, estuvieron 40 días en ayuno. Y cuando miré bien, hermano, había sido un ayuno donde habían estado consumiendo ciertas clases de alimentos, alimentos no procesados, o solamente frutas y verduras. Yo iba a decir, ayuna cualquiera. Ayunar, hermano, es dejar de comer. Pero entonces nosotros tomamos porciones de la Escritura de manera descuidadas y mal usadas, hermano.
le ponemos un nombre que suena espiritual y lo convertimos en doctrina, que es enseñanza divina, sin serlo. A eso muchos le han llamado, sea de 40 días o de los días que sean, el ayuno de Daniel. Y yo estoy aquí para decirte que eso no existe. Eso no es doctrina. Eso ni siquiera es ayuno. Ahora, porque el problema es cuando nosotros lo convertimos en doctrina. Lo convertimos en algo como si fuera un mandato de Dios. ¡Uy, qué cosa maravillosa! Eso que Dios nos dio, el ayuno de Daniel. Y entonces, ¿y cómo es eso? No, porque yo ayuno entonces y lo que me como es pues, un plato de yautía, malanga y batata con unos plátanos maduros por el lado, un vaso de leche y mucho aceite de oliva, porque ese aceite de oliva es de Dios. Y ahí está el ayuno de Daniel. ¿Qué ayuno de Daniel es ese, hermano? Eso no existe. Para ayunar usted tiene que dejar de comer y punto. Pero déjeme probarle esto. Porque la intención fue buena, el error estuvo en llamarlo ayuno. Esto es una dieta, eso no es un ayuno, hermano. Si usted lo llama la dieta de Daniel, amén, gloria a Dios. Pero llame las cosas por su nombre y dígalo como es. Y no haga doctrina de lo que la palabra de Dios no hace doctrina. Porque entonces los ayunos se vuelven infructuosos, hermano. Si usted lo llama la dieta de Daniel y lo pone en práctica, en preparación, por ejemplo, para un ayuno prolongado, que usted se abstiene de lo que es alimentos procesados, grasas y azúcares y café, y usted se somete a esa dieta por un tiempo específico, más que nada para limpiar al cuerpo de toxinas o cosas que el cuerpo después anhela, y entonces usted se mete en un ayuno prolongado sin comer, entonces ya estamos hablando de las cosas como son, hermano. Pero de lo contrario no, eso es una mentira, eso no es así, eso no existe en la Escritura. Y ya sé que hay muchos que están escuchando que dicen, oh sí, pero ya en Daniel dice la Escritura. Vamos a Daniel, hermano, que ahí mismo lo vamos a probar en el capítulo 1. Daniel capítulo 1. En ese maravilloso libro, el primer capítulo es la historia, como estos muchachos que ya sabemos, llegaron allá a Babilonia, a la tierra donde reinaba Nabucodonosor. Y en el verso 8 del capítulo 1, que es el verso maravilloso que se usa, hermano, para aprobar este asunto o la doctrina del ayuno de Daniel, dice la Escritura, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué cosa maravillosa, ¿verdad, hermano? A los muchachos, como eran muchachos preparados, eran cultos e inteligentes, se les puso al servicio del rey, y entonces de lo que el rey comía, a ellos se le enviaba. Pero había toda clase de cosas que los judíos no acostumbraban comer. Por eso dice aquí que Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida, ni con el vino de la comida del rey. Si va conmigo al verso 12. Dice, estoy en Daniel capítulo 1 ahora, verso 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos, le dijo Daniel al jefe de los eunucos que estaba a cargo de ellos. Que haga la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Mire, hermano, son tantos los errores que se cometen y tantas las falsedades que se dicen por uno usar versos o sacar versos de la Escritura de dentro de su contexto. Y entonces construimos una doctrina de algo que no lo es. Eso no se puede hacer. Usted tiene que ver lo que se llama el contexto de la Escritura, todo el pasaje, para ver qué es lo que está pasando. Y aquí ya usted ve, él dijo, no me quiero contaminar. Sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, decidieron hacer lo mismo, no contaminarse. Le pidieron al jefe de los eunucos, le dijeron, mira, déjanos comer a nosotros legumbres y agua. O sea, que eran vegetales prácticamente, y agua.
y hazlo por 10 días, y en 10 días compara nuestro rostro con los de ellos, y si, dependiendo como tú nos veas, entonces tú decides hacer lo que tú quieras. Esto fue lo que pasó, hermano. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Hasta ahí, hermano. Esos son los versos que hacen la falsa doctrina del ayuno de Daniel. Porque dicen, no, ellos se metieron en un ayuno de 10 días comiendo nada más que legumbre y bebiendo agua. Y entonces usted dice, bueno, legumbre y agua, ¿verdad? Verdura, bacalao y agua. No, pero quítale el bacalao, vamos comiendo las verduras nada más. Sí. No, una ensalada así bien tremenda con cuanto de esto y lo otro. Y el ranch, ranch no, aprovechar aceite de oliva. Y adórnalo con lo que tú quieras. Y vamos a estar 10 días en sacrificio. ¿Qué sacrificio de qué, mi hermano? Eso no es un ayuno, eso es una dieta. Lo voy a aclarar. Mire, le voy a dar la respuesta con una sola pregunta. Después de los 10 días, ¿qué comieron los muchachos? ¿O fue que ellos hicieron ese ayuno de 10 días comiendo legumbres y agua, y al final de los 10 días entonces se comieron todas las morcillas y el chicharrón que Nabucodonosor les quiso poner de frente? Fue que hasta ahí se acabó entonces las legumbres y el agua, y después siguieron comiendo de cuánta cosa había. Mira, hermano, si lo único que tenemos que hacer es el verso siguiente, el verso 16. Así pues, Melzar, cuando vio que el rostro de ellos se veía mejor y más robusto, así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. ¿Sabe lo que quiere decir el verso 16? Que de ahí en adelante los muchachos siguieron comiendo legumbres. ¿Qué fue? ¿Que ellos estaban en un ayuno perpetuo de Daniel? Esto no es un ayuno, hermano. Esto era la dieta rutinaria de estos muchachos judíos bien educados en la ley de su Dios. Y ante todas las cosas que le ponían de frente, ellos escogieron lo que sí sabían que se podían comer. Llamemos las cosas por su nombre y hagamos las cosas como Dios manda. ¿Por qué abundar en esto del ayuno, hermano? Porque yo estoy haciendo una convocatoria, estoy siguiendo el ejemplo de mi hermano Alexis Toro. Y estoy haciendo un llamado no solamente como él hizo a los caballeros, y ya hay varios caballeros envueltos en este asunto, sino que lo estoy extendiendo a toda la iglesia y a todo aquel que puede escuchar. Vamos a ayunar delante de nuestro Dios. Propóngase hacerlo y envíanos un mensaje confirmando qué día va a estar o qué días va a estar ayunando delante de la presencia de nuestro Dios. Estas son las armas de nuestra milicia. Con esto es que nosotros peleamos. Si necesitamos algo más práctico que esto, quiere decir que estamos en la carne. Y estas batallas no se pelean en la carne, ni se pelean con la carne. Esto se pelea en el Espíritu y con el Espíritu de Dios. Hay una una cuarta arma sumamente importante, hermano. Y es el congregarse. Óigame bien. Este asunto del virus, esta ola, y escúcheme claramente porque le acabo de usar la palabra que es, esto es una ola, va a pasar. Pero vienen otras olas. Cuando esta ola pase y las cosas no van a volver a lo que antes fueron, pero van a volver más o menos a la normalidad. Si a usted le ha dolido ausentarse del santuario,
No se pierda un servicio, venga corriendo, que Dios nos está enseñando ahora a nosotros lo que decía David. Mejor, para mí es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dios nos está enseñando a nosotros a valorar lo que es el congregarse, lo que es el cuerpo de Cristo, la reunión de los santos. Cómo edifica y cómo bendice el que usted salga de su casa y le dedique al Señor un tiempo especial y específico en ese lugar que nosotros llamamos el templo, el santuario o la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Y es necesario que cuando esta vuelva más o menos a la normalidad, antes que venga la otra ola, que usted se congregue, porque la Escritura dice claramente que no dejemos de congregarnos, lo dice en el libro de Hebreos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque hay cosas que pasan en el santuario que no van a pasar en ningún otro lugar. Así que es necesario, hermano, que usted abrace lo que es la reunión, que usted abrace y ame lo que es reunirse en el santuario de Dios. Por algo, hermano, en la segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14 al 16, que ha estado corriendo en nuestra iglesia, la gente memorizándolo, hermano, se menciona: si se humillare mi pueblo, segunda de Crónicas 7, 14 al 16, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero usted sabe cuándo ocurrió eso. En segunda de Crónicas capítulo 6 aparece Salomón, el rey, dedicando el templo a Jehová, su Dios, y el nuestro también. Lo que ocurre en segunda de Crónicas capítulo 7 es la respuesta de Dios a la oración de Salomón cuando estaba dedicando el santuario. Y es Dios el que está diciendo: si se humillare mi pueblo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero ese es el verso 14. Como era dedicando el templo, entonces sigue diciendo Jehová nuestro Dios: ahora estarán abiertos mis ojos, verso 15, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. ¿Allí dónde? En el santuario, en el templo, en la casa de Dios. Volviendo a 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora vamos a orar para adueñarnos de esas armas que son las que nosotros necesitamos para vencer cualquier situación. ¿Qué voy a hacer en una situación como esta? Como ahora no nos podemos congregar, todavía el BOA sigue estando en vigor. Es Biblia, oración y ayuno. Oye bien, pero es como Dios dice, en el Espíritu de Dios. Así que únete conmigo en esta oración. Y si es la primera vez que te estás conectando o has estado alejado de Dios, conociste al Señor alguna vez y tú sabes lo hermoso que es estar en su presencia. O si con las situaciones y las luchas, los malos ratos y los problemas de la vida te has alejado de Dios y ya no gustas la oración, el ayuno, el estudiar la palabra como antes, o si simplemente quieres recibir a Cristo como tu Salvador, para tener a tu disposición estas armas maravillosas que vienen de la presencia del Señor. No solamente vienen de la presencia del Señor, vienen con la presencia del Señor. Entonces haz esta oración conmigo. Cierra tus ojitos y repite estas palabras. Señor Jesús,
he escuchado tu palabra y creo que eso es lo que necesito. Necesito tu presencia en mi vida, pero necesito tu poder en mi vida para yo poder manejar estas armas espirituales que me van a permitir a mí no solamente batallar, sino también vencer todo ataque del diablo. Por lo tanto, me entrego a ti, me humillo delante de ti, confesando mis pecados, pidiendo que me perdones, que me laves con tu sangre y que me limpies de todo mal. Que me fortalezcas con la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida, para que yo pueda servirte como tú quieres y tener la sabiduría para usar todo aquel arsenal que tú pones en mis manos. Porque ahora yo me adueño de estas armas, me adueño de tu palabra, me adueño de la oración, me adueño del ayuno y me adueño del congregarme, como las armas de la milicia a la que pertenezco ahora. Me uno al ejército del cielo. Gracias, Señor, por tu salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos, mis hermanos. Espero que les haya servido de provecho. Hay personas que piensan que hay que hacer otra clase de cosas para alcanzar y para ver el poder de Dios, hermanos. Con esto es suficiente. Biblia, oración, ayuno y cuando venga la oportunidad de nuevo, congregarnos. Así que el Señor me los bendiga a todos, hermanos. Recuerden que el próximo martes vamos a tener nuestro servicio de oración. Este domingo vamos a estar en vivo también. A las 10 de la mañana vamos a estar transmitiendo en vivo en nuestro servicio evangelístico este próximo domingo. Estamos orando, hermanos, por todas esas peticiones que ustedes nos están haciendo llegar y esperamos también que usted envíe su video con la memorización de estos pasajes maravillosos de la Escritura. Dios le va a fortalecer y usted va a ver, hermano, cuán maravilloso es usted tener una respuesta divina con la palabra de Dios en el momento que usted más la necesite. Dios está capacitando a su pueblo en estos días, hermano, y lo está haciendo con lo que Él ya proveyó para nuestro fortalecimiento. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es ponernos en sus manos para que el Señor nos permita a nosotros hacer lo que Él quiere. Que nos metamos en su palabra, que oremos, que vayamos delante de su presencia, hermano, con toda confianza. Que ayunemos, hermano, para decirle a la carne que no, para que el espíritu se fortalezca, hermano, y unirnos, ahora sea por los medios, luego en el santuario, en el nombre de Jesús. Así que le doy gracias a todos, hermanos, gracias a mis hermanos de Berea. Denle like, hermano, pase el mensaje para adelante y permite al Señor que alcance a muchos y todos seamos edificados en la palabra del Señor. Ahora le quiero echar la bendición, hermanos, como de costumbre, y todo aquel que la sepa, repítala conmigo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Amén.